Durante esta semana se dieron a conocer los primeros acuerdos parciales de la mesa de negociación que se celebra en México, pero esos acuerdos parciales no necesariamente son fruto de lo que han sido esas conversaciones durante las últimas semanas entre varios actores políticos. Hay organizaciones que desde 2017 se han dedicado justamente a construir los puentes y los caminos para que exista una respuesta para los venezolanos, algo que realmente sea palpable para ellos. Uno de ellos es el Foro Cívico de Venezuela, que precisamente desde 2017 ha justamente unido las voces de académicos, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, a diferentes actores, para que juntos puedan proponer cosas concretas al país. Es por ello que hoy en el día estamos entrevistando a dos miembros de ese Foro Cívico de Venezuela. En primer lugar, al presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Enrique López Loyo, y también a Mariela Ramírez, quien es representante de la organización Dale Letra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a ti, Gaby, por este espacio y un saludo fraterno a toda la audiencia. A ustedes siempre. Quería comenzar con usted, doctor, porque justamente ya en el primer papel de estos acuerdos parciales, en la mesa aparece la palabra COVID, comienzan entonces a dibujarse algunas líneas, pero ustedes tienen muchísimo tiempo trabajando en esto. ¿Cómo ven estos preacuerdos? ¿Cómo ven lo que ha sido el proceso y qué necesitan los venezolanos para alcanzar lo mínimo necesario, por lo menos esas vacunas que tanto claman los venezolanos? Muy bien, lo vemos con mucha fortaleza en este momento, puesto que hay una convergencia de ideas y de propósitos para lograr que el plan de vacunación sea exitoso. Vemos que estos acuerdos de México, que han sido concatenados con una serie de estructuración de reuniones previas, están llevando a feliz término la posibilidad de que la convergencia de estas ideas llegue a establecer pautas y condiciones técnicas y científicas para complementar el plan de vacunación que ya se inició en Venezuela. Hemos dicho que este plan ha sido irregular, ha sido insuficiente. Proporcionalmente en este momento el 11.6% de los venezolanos aproximadamente están vacunados con las 2 dosis. Significa que hay una necesidad imperiosa de buscar nuevas alternativas no convencionales de vacunas. El día de hoy ha llegado un lote ya de la provisión de COVAX, casi 700,000 dosis. Todo eso son signos positivos, pero sin embargo, desde el Foro Cívico y la Academia Nacional de Medicina, formando parte de él, hemos desde mucho antes de este proceso iniciado una serie de consultas, evaluaciones, tanto en el país como fuera de él, para darle fortaleza a la posibilidad de lograr finalmente la vacunación nacional contra COVID. Pero la noticia también que este acuerdo de mesa extendida a lo social tiene mucho que ver con la posibilidad de que, utilizando la experiencia de la mesa COVAX, podamos ahondar en las necesidades de crisis humanitaria venezolana, en el área, sobre todo en nuestra área, que es el área sanitaria, donde vemos que se están muriendo los niños por falta de trasplantes. Vemos cómo está la situación oncológica del Programa Nacional en esta materia, el uso y necesidades para los procesos diagnósticos efectivos, tanto para COVID como no COVID, e igualmente la atención de personas con fase de patologías crónicas, necesidades urgentes de cirugía, pacientes VIH-Sida. Es decir, que el mecanismo de concertación desde una mesa técnica además va a incluir a que todos los elementos del componente social de Venezuela y la sociedad civil en general representada en gran parte por el Foro Cívico pueda también tener una voz que pueda ser escuchada por quienes toman las decisiones. El documento parcial que se emitió ayer en México es esperanzador en ese sentido y por lo tanto todos debemos apostar a que en las próximas horas podamos darle vida a una situación en la cual las dos partes tengan la posibilidad de dar soluciones efectivas a través de concertación de ideas, de propósitos y que los fondos puedan llegar adecuadamente para cubrir estas necesidades tan importantes para los venezolanos en esta situación de crisis humanitaria compleja.
Ahora, doctor, ¿cuál es el estado actual de lo que se ha venido avanzando? Sabemos que hay organismos multilaterales pendientes de esto, se hablaba de la Cruz Roja Internacional. ¿Depende de México a que esto se ejecute? Usted también habla de otras vías no convencionales. Un poco, ¿en cuánto tiempo se pueden ver resultados, tanto de la mesa como otras cosas que ustedes también han estado manejando? La vacunación tiene unas limitaciones que son muy precisas. Tienen que ver con el problema de oferta y demanda de las vacunas. Muchos proveedores no tienen la capacidad de inmediatamente dar las cantidades requeridas. Y de las vías convencionales de donación ya hemos esperado, por ejemplo, con el Organismo Global de Salud de los Estados Unidos, la propia Organización Panamericana, que tendrían ya dosificaciones que podrían poner, digamos, a la orden de los venezolanos. La situación de la Cruz Roja Internacional es particular, es diferente, ya tienen una licencia por parte del gobierno venezolano para actuar como intermediarios en esto. De fondos retenidos, la idea es que esos fondos retenidos sean llevados por la Federación Internacional de Cruz Roja para gestionar la compra de un lote importante de vacunas para el país. No podemos hablar de plazos porque depende de muchos procesos. Inicialmente, si el dinero está en los fondos retenidos, se necesitan presentar los recaudos para que sean aprobados debidamente por quienes tienen entonces en primera instancia la Asamblea 2015 que lleve los recaudos al gobierno de los Estados Unidos y a través de la OFAC se haga la liberación de la licencia de uso. Luego, en el caso de la provisión que podría traer la Cruz Roja Internacional, debe entonces esperarse por la negociación de los mecanismos de proveedores internacionales. Inicialmente se estaba hablando de una negociación para la vacuna de Johnson & Johnson, la cual no se pudo concretar porque no tenían los lotes de comercialización listos para poderlos entregar y está en ese proceso de estudio para verificar qué alternativas en cuanto a la vacunación anti-COVID podrían entonces traer al país. Lo importante es que ya la fase de intermediación de Cruz Roja Internacional, Cruz Roja Venezolana, está abierta, puesto que las autoridades sanitarias del país ya han firmado un convenio de cooperación mutua y eso va a garantizar que habrá una provisión de al menos un 20% o más de vacunas adicionales para Venezuela por ese mecanismo. Profesora Ramírez, ahora quería hablar justamente también con usted, en principio, su visión general de lo que ocurrió esta semana en México, cómo lo ve y qué rescata de lo que se ha dado en este acuerdo publicado por Noruega. Sí, Gaby, desde el Foro Cívico consideramos a la mesa de negociación, a este mecanismo de negociación, un mecanismo muy valioso. Saludamos que haya voluntad en las partes para encontrar soluciones a la crisis. Nos interesa muy especialmente que estas soluciones estén conectadas con el bienestar y la dignidad de las personas. No tendría ningún sentido que se limiten a mecánicas políticas, electorales, convirtiéndose ellas en un fin en sí mismas. Todo esfuerzo, tanto los que se llevan a cabo en la mesa de negociación en México, como los adelantados desde diversos sectores de la sociedad organizada, deben valorarse como instrumentos al servicio de la causa venezolana y especialmente de cada uno de los venezolanos que padece esta emergencia humanitaria compleja. De manera que nosotros vemos positivamente este proceso que apenas comienza, que tenemos mucha conciencia que este será un proceso largo, complejo, pero que en él aspiramos todos los venezolanos a recuperar la normalidad democrática y humana que requiere el pueblo de Venezuela. Sí, muchas asociaciones civiles y todas estas organizaciones vieron antes lo que podrían ser las ventajas de esta mesa de negociación y acuerdos que finalmente ya está trabajando. Pero ¿cómo hacerle entender al venezolano común que justamente cuando le dicen diálogo, cuando le dicen negociación, ya de una vez conecta con la desesperanza o con que el régimen nunca más se va a ir, con el continuismo, con la corrupción, con que quienes en algún momento depositaron la confianza los han traicionado? ¿Cómo podemos trabajar para que por lo menos se le dé la oportunidad a este mecanismo? Bueno, yo creo que lo primero que debemos tener los venezolanos, Gaby, es mucha conciencia de nuestra responsabilidad histórica, de que cada uno de los venezolanos es necesario para cimentar la base de estos acuerdos fundamentales a favor de la restitución de las libertades y los derechos que el país requiere. El gran objetivo nacional debe ser la superación de la crisis humanitaria compleja,
reconstruyendo nuestro sistema democrático con una visión no inmediatista y dándole todo nuestro apoyo a este mecanismo, entender que cada momento histórico tiene sus características y que en este momento los venezolanos contamos con el apoyo de la comunidad internacional, con la madurez del pueblo de Venezuela, que como tú dices ha vivido diferentes momentos en donde han sido no, digamos, tan exitosos los procesos de negociación, pero que debemos comprenderlos como que cada uno de esos procesos no fue un fracaso, fue un paso para aprender, un proceso de aprendizaje que nos ha ido llevando a tener en este momento una gran oportunidad histórica para encontrar soluciones urgentes a problemas específicos, pero también reconstruir las reglas del juego democrático y regresar a los venezolanos a una senda de justicia, de paz, de bienestar y de progreso para todos, en el que todos y cada uno de nosotros somos responsables de poner nuestro granito de arena en nuestra participación, en nuestra movilización, en una visión positiva, esperanzadora, de creer en las capacidades, en nuestras propias capacidades ciudadanas para impulsar constructivamente que este proceso de negociación en México llegue a un fin exitoso para todos los venezolanos. Ahora, profesora Ramírez, ¿qué papel juega específicamente el Foro Cívico de Venezuela en todo esto? Ustedes están dando esas propuestas, sé que hicieron una gira en Washington, hay comunicación directa, uno de los puntos de la agenda va a ser justamente tener más inclusión, que hayan más ciudadanos participando en esto. ¿Ustedes están directa e indirectamente para entender un poco el papel que han jugado? Sí, bueno, como tú decías en la presentación del programa, este es un proceso que se inició en el año 2017, en donde una diversidad de sectores sociales que incluye academias, universidades, organizaciones sociales, sector productivo, iglesias, etcétera, hemos trabajado en una interlocución permanente con todo el espectro político venezolano. En este momento histórico, nosotros nos hemos propuesto consolidar una agenda social y de derechos con el fin de incorporar las iniciativas y propuestas que han sido desarrolladas por los distintos sectores de la sociedad para la recuperación de esa normalidad democrática y humana a la que aspiramos todos los venezolanos y a la atención de la grave situación que atraviesa nuestro pueblo, para elevarlas hacia el mecanismo de México, cerrar así la brecha entre las aspiraciones populares y las mecánicas políticas y dinamizar las transformaciones institucionales y políticas necesarias. Nosotros nos proponemos ahorita a partir del mes de septiembre, con acompañamiento de la Organización de Naciones Unidas, de diversos países y con la facilitación de personalidades latinoamericanas que acompañarán este proceso, hacer esa sistematización de la agenda social y de derechos, e invitando a todo el pueblo venezolano, a todos los sectores sociales, a que nos acompañen en esta labor para poder elevar así la aspiración popular a la mesa de negociación en México. Doctor López, si usted tuviera la oportunidad de ir directamente a esa mesa de diálogo, ¿qué les pediría? Si pudiera tener por lo menos 3 peticiones a hacerles, ¿qué cree que es lo esencial en este punto de la negociación? El fundamento es que no se canalice hacia lo político y el dividendo individual de cada uno de los grupos que están allí siendo protagonistas de esta mesa, que se focalicen en las necesidades de las personas, de los venezolanos que sufren, de aquellos que necesitan asistencia social inmediata, perentoria, que observen cómo se está destruyendo de manera progresiva la familia venezolana con una migración que ya es irracional desde el punto de vista de los números que muestran una migración que sigue en progreso a pesar que hay una saturación de los países en el área de la periferia de Venezuela. Establecer pautas sobre la ayuda humanitaria que necesita la Venezuela profunda, aquella que no tiene acceso al poder, aquella que espera de sus dirigentes lo mejor de sí. Entonces, una mesa que esté consustanciada con los problemas de la gente es la mesa que va a ser productiva para todos los fines y los propósitos que vengan. Secundariamente, lograr propósitos políticos sería ideal en que ellos primero se tomen la molestia de hacer una parada en lo social, en lo que se requiere para que la gente viva adecuadamente en este país que está sufriendo desde hace mucho. Las agendas que principalmente han llevado a este acuerdo deben estar supeditadas a eso, a que ambos como políticos se deben a la necesidad de trabajar por la gente y para la gente. El foro cívico, consustanciado con esa necesidad de la gente, con el nosotros, como siempre lo dice Mariela, es que está llamando siempre a la reflexión
a estos grupos. Nos hemos reunido varias veces con los negociadores de Noruega. Le hemos hablado de la necesidad de una agenda social no paralela, sino que sea el fundamento y el punto fundamental, elemental de lo que significa una negociación en México, que la gente es la que está sufriendo, no los políticos. Los políticos, cada uno en su dimensión, tienen una vertiente llevada a tratar de lograr aspectos que los demás puedan ver de ellos positivos. Pero lo que todos los venezolanos podemos ver de los políticos es que todos se vean en el espejo de las necesidades de todos nosotros, de los venezolanos, y que trabajen para obrar en beneficio de todos. Y la agenda social que se ha planteado, y como punto fundamental el preacuerdo de ayer, está consustanciada con esa necesidad. Ellos deben saber que si no piensan en las personas, no pueden pensar en un país del mañana, que ellos puedan conducir de manera correcta. La gente tiene que estar sana, la gente tiene que estar satisfecha, la gente tiene que recibir, tener paz, tiene que tener tranquilidad, la gente tiene que tener sosiego para poder construir país. Y esos políticos, para manejar un país, necesitan gente en paz, gente sana y gente que tenga por lo menos la posibilidad de darle a sus hijos un bienestar y un futuro correcto. Eso es lo que yo pediría, más nada, focalizar el problema de la gente en esa discusión. Todo lo demás es secundario. Profesora Ramírez, ya para concluir, sabemos muy bien que hay intereses políticos de ambas partes y el Foro Cívico de Venezuela ha tenido la oportunidad de hablar con el Reino de Noruega y, bueno, y participar de todo este proceso. ¿Qué le piden o qué le aconsejan ustedes a la comunidad internacional para que esté muy atenta para que esos intereses de uno u otro lado no enturbien esta negociación? A la comunidad internacional, Gaby, le hemos pedido a través de todo este proceso también desde 2017 que apoye la causa del pueblo de Venezuela, la restitución de los derechos fundamentales de los venezolanos que no tienen fronteras políticas, jurídicas, sino que son asunto de todo el planeta. De manera que nosotros creemos que esa comunidad internacional, le hemos dicho en muchas ocasiones, debe apoyar la causa venezolana. No se trata aquí de inclinar la balanza hacia uno u otro actor político, sino construir la presión necesaria para que se encuentren soluciones para el pueblo de Venezuela. Como decía Enrique, para nosotros las transformaciones institucionales y políticas deben estar consustanciadas con las necesidades de los venezolanos. Cada solución que encontremos a cada problema que viven los venezolanos, desde nuestro punto de vista no tenemos duda de que irá construyendo la transformación institucional que requerimos para que esa solución sea posible, y eso nos irá llevando en esa travesía por etapas de la que hemos hablado para recuperar las instituciones venezolanas y así, como dije antes, la paz, la justicia, el bienestar y el progreso para todos los venezolanos. Sí, ojalá que hayan varios acuerdos parciales que sean justamente esa mano para que el venezolano que tanto sufre tenga por lo menos una respuesta. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a ti, Gaby, a todo el equipo, y de nuevo un saludo fraterno de esperanza, de aliento a todos nuestros connacionales. Muchas gracias. Saludos. Son las declaraciones de dos miembros del Foro Cívico de Venezuela. Mariela Ramírez, quien es representante de la organización Dale Letra, y Enrique López Loyo, quien es presidente de la Academia Nacional de Medicina. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.